próximo panel se titula Ethical, Legal and Social Issues in Precision Medicine y será moderado por el Dr. Marcos López. El Dr. López Casillas es director del Research Institute del Fideicomiso y profesor en la UPR Humacao y el Recinto de Ciencias Médicas. Con un doctorado en bioquímica y formación postdoctoral en biología del cáncer, su investigación se centra en el estrés oxidativo, metabolismo mitocondrial y enfermedades como cáncer, preeclampsia y COVID-19. Ha desarrollado terapias dirigidas a mitocondrias y lidera proyectos como la vigilancia genómica del COVID-19 en Puerto Rico. Es miembro de Seronet del NCI y cofundador de Ciencia PR. Invitamos al Dr. López Casillas y a los panelistas a subir a tarima. Bienvenidos. Bienvenidos al panel de ética, bien importante. Sé que están todavía en medio del almuerzo algunos, terminando otros, ¿ok? Sin embargo, yo creo que va a ser bien importante de que le pongan un poquito de atención a lo que vamos a hablar aquí, porque más allá de todos los esfuerzos de medicina y precisión, hay un proceso ético que tenemos que discutir. Y para eso, aquí tenemos un panel de excelencia, también amigos que les quiero presentar. El primer amigo que tengo, que está en el centro, él se llama el doctor Carlos Prada. Y el doctor Carlos Prada es médico genetista, pediatra genetista, que obviamente le ha dejado una huella profunda en la genética pediátrica, tanto en Colombia, en Latinoamérica, donde es muy conocido, como en Estados Unidos. Él es el director de genética genómica y metabolismo del Hospital Infantil Ann and Robert Lurie en Chicago y profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de Feinberg School of Medicine de la Universidad de Western, así que él viene de Chicago. Así que él se formó en Colombia, en la Universidad Industrial de Santander, y después hizo un postdoc en hematoncología, es que eso no lo debía mencionar, y realizó una especialización en pediatría genética médica y bioquímica genética en el Cincinnati Children's, experto en enfermedades raras, experto en rasopatías, experto en muchas enfermedades que muchos no conocemos, pero una persona que ha creado un gran impacto, tiene más de 100 publicaciones, un gran ser humano y gran amigo. También tenemos a su lado izquierdo, tenemos al doctor Alejandro Madrigal. ¿Y quién es el doctor Alejandro Madrigal? Bueno, es una persona excelentemente, eternamente humilde, sin embargo, aún con su grado de humildad, es una figura internacionalmente reconocida porque Alejandro fue el fundador del Instituto de Investigaciones del Registro de Donantes de Médula Ósea Anthony Nolan en Inglaterra. Y para los que trabajamos en esas áreas, sabe que el Registro de Donantes de Médula Ósea Anthony Nolan fue el primero que se hizo en todo el mundo. Así que Alejandro pues tiene muchos títulos a su haber. Él es graduado de la Universidad Autónoma de México. Hizo estudios posteriores en Harvard, Stanford y en University College of London, y hoy por hoy es todavía profesor de hematología de University College of London. ¿Okay? Su investigación ha sido sumamente transformadora. Cuando yo estuve trabajando en la Universidad de Chicago, nosotros hacíamos un procedimiento que se llama Aplocort, que sirve para pacientes que son de edad avanzada, que tienen leucemia, y utilizaban el procedimiento que mi amigo Alejandro ideó en el 2002 con un grupo español, obviamente con ligeros cambios, ¿está bien? Tiene más de 500 publicaciones, ha publicado en Nature Genetics, Lancet, tiene un factor de impacto, un H-index bastante alto, ¿ok? Ha entrenado montones de científicos y obviamente ha recibido múltiples doctorados honoris causa, así como la Orden del Imperio Británico o el OVE, otorgada por Su Majestad la Reina de Inglaterra por sus contribuciones excepcionales a la medicina, ¿está bien? Y por último tenemos aquí otro amigo, al licenciado Álvaro Moreno Ávila, ¿ok? Y Álvaro es quien nos va a aterrizar todo este proceso que vamos a estar hablando, ¿ok? Álvaro es abogado puertorriqueño de Mayagüez, con una amplia trayectoria en el diseño de política pública de salud, derecho sanitario y tecnología médica, ¿ok? Actualmente él se desempeña como vicepresidente de política pública y cumplimiento, ¿ok? En la compañía Faro LLC, donde lidera iniciativas legislativas y regulatorias dentro del sistema de salud de Puerto Rico. Así que es una persona que tiene amplio conocimiento desde esa perspectiva legal del el área de la salud.
Así, él ha sido una voz bien clave en la formulación de políticas relacionadas con la privacidad de datos genéticos, y de eso vamos a hablar un poquito. La interoperabilidad de sistemas de salud, el cumplimiento de regulaciones como IPA, que muchos conocemos y a veces mal usamos, pero también GINA, y el desarrollo de marcos legales para el uso de inteligencia artificial en medicina, que eso es no nuevo. Así que con esto, pues por favor denle la bienvenida aquí a mis compañeros y vamos a comenzar este tema. Miren, muchos de ustedes se preguntan por qué tenemos que hablar de los aspectos éticos. Y yo les voy a hacer un cuento rápido. Yo tuve el privilegio de conocer al doctor Howard Jacob. Él fue la primera persona que utilizó secuenciación genómica para diagnosticar una enfermedad, y él trabajaba en el Medical College of Wisconsin. Y él, obviamente, gracias a su diagnóstico, él logró salvar un niño que se llama Nick Volker. Incluso si ustedes buscan por internet, Nick Volker todavía vive. Él tenía una enfermedad genética rara y gracias a un trasplante de cordón umbilical, luego del diagnóstico se pudo curar. ¿Okay? Pero Nick tiene una historia pero terrible. Se llama One in a Billion Kid. Búsquenlo para que vean. Tenía una mutación en el gen XIAP, pero que era trasplantable, pero hasta que no se secuenciaba, pues no íbamos a saber. ¿Qué pasa? Una vez lo invité a Colombia, cuando yo trabajaba en Colombia, para que nos dieran nuevamente la historia. Hoy en día Howard Jacobs es vicepresidente de AbbVie de genética y hace muchos trabajos relacionados con eso. Y Howard, que fue el primero, trajo algo a colación bien importante, y era el aspecto ético de utilizar la secuenciación genómica para diagnóstico, que había abierto obviamente todo ese proceso que él había ideado. Imagínense solamente si ahora los seguros tengan acceso a su información genómica, su información genética, y sepan de que probablemente usted tiene un gen de esos que causa cáncer y eventualmente eso le va a subir el premium de su seguro. ¿Se imaginan? ¿Verdad? O probablemente no lo quieran asegurar. ¿Verdad? Hace un tiempo yo tenía la presión altísima y no me querían asegurar en ningún lado. ¿Verdad? Imagínense si tienen su información genética. Imagínense si eso está atachado a su perfil. ¿Está bien? Sin embargo, la otra contraparte, como explicó el doctor Kenneth y aquí otros panelistas, gracias a la información genética y el acceso a que tenemos, se han logrado salvar múltiples vidas. Aquí los compañeros que tenemos, eso es lo que han hecho y eso es lo que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy. ¿Está bien? Así que hablemos un poco, y quiero empezar con el doctor Carlos Prada, de las aplicaciones clínicas de Carlos es pediatra genetista. Él tiene que trabajar todos los días utilizando información genética para curar a sus pacientes. ¿Está bien? Por eso es que yo creo que es bien importante. Y quiero saber, y quiero que me hable un poquito de cómo se ha integrado esta medicina de precisión a la atención pediátrica y cuáles han sido, que nos cuente de algunos dilemas más frecuentes en relación con hallazgos inesperados o enfermedades de aparición adulta, por ejemplo. ¿Okay? Él trabaja en un centro enorme donde ve montones de casos. Además tiene la perspectiva latinoamericana, porque trabajamos juntos en la Fundación Cardiovascular de Colombia y vimos muchos casos también. Carlos, cuéntanos. Gracias, Marcos. Bueno, hoy en día la genómica y genética ha avanzado tanto. Tú diste un muy buen ejemplo de hace ya varios años como la secuenciación no estaba disponible, pero hoy en día el costo ha disminuido de una manera muy grande. Los procesos bioinformáticos han mejorado también mucho, lo cual hace que la tecnología realmente sea más asequible con ciertas dificultades a nivel de la práctica médica. El reto hoy en día para nosotros es, mi enfoque es más que todo en enfermedades raras, relativamente baja prevalencia, por lo cual mucha gente no es capaz de reconocer que ciertos síntomas clínicos o hallazgos son secundarios a una enfermedad de base. Por lo tanto, o muchas veces toma mucho tiempo en tener los signos o hallazgos con los cuales una persona puede, o un médico o un profesional de la salud puede reconocer, esto no es aislado y esto hace parte de un síndrome o hace parte de una enfermedad genética. Entonces, lo que queremos hoy en día y el reto grande es realmente no esperar a que estén
todos esos síntomas o hallazgos para hacer un diagnóstico, porque generalmente sería algo de tipo tardío. Y realmente el reto para nosotros desde el punto de vista de genética clínica en nuestro hospital pediátrico en Chicago es tratar de acelerar las respuestas o el diagnóstico para una familia y su paciente. Por lo tanto, lo que estamos tratando de lograr es incrementar el acceso. En los últimos 3, 4 años que hemos estado en Chicago, la lista de espera para una visita de primera vez es alrededor de 3 años, ¿sí? Lo cual hace que el primer reto diagnóstico es llegar a la persona que puede reconocer cuál es el diagnóstico. Por lo tanto, pensamos que la solución no es tanto esperar a ese especialista, porque eso va a demorar la oportunidad diagnóstica mucho. Lo otro es educación, ¿sí? Tratar de incrementar la sospecha a nivel de muchas especialidades. Entonces lo que hacemos es realmente trabajar con todos los otros grupos en el hospital para diseñar ya sean algoritmos o pruebas donde se debe hacer una prueba genética para poder reconocer de una manera oportuna ese diagnóstico. Hoy en día lo más común es en la unidad de cuidado intensivo neonatal, ¿sí? Donde hacemos rápidas pruebas de secuenciación para tener un diagnóstico a los 3, 4 días de que el paciente está hospitalizado, porque también queremos que el diagnóstico sea oportuno y se pueda realizar dentro de la hospitalización. Entonces la rapidez es algo muy importante desde el punto de vista de decisión médico. En cuanto a la parte ética, si uno es, tú mencionaste el problema con acceso, entonces uno es tratar de mejorar esa parte, porque es muy triste cuando llega una familia que no ha podido venir a la consulta porque ambos padres trabajan. Entonces realmente utilizar la telemedicina, utilizar cómo llegar más a las poblaciones puede ser de un impacto bastante alto, no necesita tecnología muy alta, es simplemente acceso. Y lo otro, como mencionaste, y más que todo hoy en día sabemos que los hallazgos incidentales son bastante comunes, ¿sí? Y al hacer una prueba genética que secuencia 22.000 genes, ¿sí? Lo más seguro es que vas a encontrar información extra. Entonces, para esto, nuestro Colegio Americano de Genética Médica ha desarrollado unas guías, ¿sí? Que tiene alrededor de 73, y esto lo han venido ampliando a medida de los años, donde existen variantes patogénicas o posiblemente patogénicas donde hay algo accionable, ¿sí? Para tanto el papá como la mamá. Y, por ejemplo, en un niño recién nacido con múltiples malformaciones congénitas, que hacemos este examen y tiene una variante genética en BRCA, BRCA1, 2, donde hay el riesgo de cáncer de seno, que no va a ser algo inmediato para ese bebé, donde es algo que se debe discutir o no con la mamá, por ejemplo, si fue heredado de la mamá. Para eso es muy importante que se haga un consentimiento donde dices, esto puede pasar, esta es una información que tú quieres saber o no quieres saber como padre o madre, pero al mismo tiempo estás tomando una decisión por el niño, ¿sí? El niño es alguien que no va a tener esa opción de si quiero saber o no, porque desde que nace la prueba se va a hacer. Pero esto es lo que por ahora consideramos un principio de beneficencia para la familia en el cierto sentido, donde se pierde algo de autonomía para el niño. Igualmente puede pasar al revés. Tenemos un paciente adulto donde hacemos un examen, encontramos una enfermedad de inicio adulto y cuál es nuestra responsabilidad para decirle a otros familiares, ¿sí? Pero todo esto, como todas estas situaciones pueden pasar, debes realmente hacerlo durante tu sesión de decisión de hacer los exámenes y los posibles desenlaces. Gracias. Alejandro, quiero que me dé una perspectiva diferente, porque Alejandro obviamente es el albacea, o fue el albacea de un registro de donantes de pacientes que podían en algún momento ser llamados para, obviamente, poder donar vida a una persona que lo necesite. Incluso no solamente tenía que ser en Inglaterra, podría ser en cualquier parte del mundo, porque esos registros se comparten. En Puerto Rico tenemos esa posibilidad también con el National Marrow Donor Program. Sin embargo, desde su perspectiva, quería que me hablara un poquito qué decisiones éticas te has enfrentado cuando estuviste trabajando, manejando el registro internacional de donantes en todos estos temas. Cuéntanos.
Bueno, primero, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Es mi primera vez en Puerto Rico. He tenido la fortuna de visitar, yo creo que más de 60. Gracias. He tenido la fortuna realmente abriendo registros en el mundo y todo de visitar casi 60 países. Yo digo que le he dado la vuelta al mundo 85 veces y junto todas las millas, tratando de abrir registros y programas de colaboración. Qué bueno que me haces esa pregunta porque en las siguientes 2 horas te voy a... No es cierto, ¿no? No, pero aquí lo importante es que hay que resaltar varios puntos porque el trasplante por sí mismo de médula ósea es el tratamiento que hemos usado por más de 70 años para tratar enfermedades genómicas, para tratar enfermedades genéticas, tratar enfermedades cancerosas, enfermedades autoinmunes con el mayor éxito. Muchos pacientes que están vivos es gracias al trasplante de células madre. Yo leía un artículo y hablaba con la profesora Eliane Gluckman, que fue una de las pioneras en el trasplante de cordón, pero también quien trabajó mucho con Donald Thomas. Donald Thomas, un tipo en Seattle, y otras gentes, George Martin, empezaron a tratar de hacer el trasplante de células madre y comentaban lo dramático que era esto, o sea, el llegar a un pabellón de pacientes que habían sido trasplantados y el 2% vivían o sobrevivían. George Martin empezó a mostrar, Donald Thomas, sobrevivencias del 15%. Y la gente decía, mira lo que someten estos pacientes para que solamente el 15% de estos pacientes se salven. Pero recordar que era el 100% los que se iban a morir. Esto fue el panorama total. Pero ¿qué pasó? En 1974, una mujer, no un médico, no un científico, no un genio, una mujer tratando de salvar a su hijo, Shirley Nolan, una inglesa que estaba en Australia en ese momento, nace un hijo con Wiskon-Odrich. Y ella, la sobrevida en ese momento era 2 años, y ella dijo, tengo que encontrar un donante para mi hijo de médula, o sea, porque empezaba el primer trasplante de Donald Thomas. Ella se movió a Inglaterra, le dijeron que no hiciera ruido, pero que iban a ver si se podía crear un registro. El registro iba tan lento que ella se fue a las calles, a los pubs, a las escuelas, a las iglesias, donde ustedes digan, y empezó a crear el concepto del primer registro de donantes no relacionados. Anthony lamentablemente falleció en 79 sin encontrar un donante, pero ya para entonces el registro había creado. Actualmente hay más de 45 millones de donantes en el mundo, todos registrados en un registro que se llama de la World Marrow Donor Association, y casi, pues yo creo que actualmente casi 1.700.000 pacientes se les ha ofrecido la oportunidad de vida de un trasplante. Esto es importante remarcarlo porque en 74, cuando empezaron los trasplantes y todo esto, no había todas estas regulaciones. Si esto hubiera empezado ahorita, este sistema nunca se hubiera hecho, nunca habría tenido éxito los trasplantes y la cantidad de pacientes que se les ofreció oportunidades casi experimentales sin saber lo que iba a pasar. Entonces el registro y el donante y la donación cubren un aspecto que hay que tener en cuenta, la relevancia que ha hecho y que ha permitido salvar muchos pacientes. Yo he tenido la oportunidad de abrir registros, como digo, en todo el mundo. El otro aspecto también de la donación, y brevemente, es el cordón umbilical. Los trabajos de Bruce Meyer, los trabajos de también un chileno que se llama Pablo Rubinstein y la profesora Eliane Gluckman, llevaron a que un niño, también con Fanconi, recibiera el primer trasplante en 1988 de cordón umbilical. Esto, yo abrí un banco clínico público de cordón, pero ayudé a que se abrieran muchos, incluso en Colombia y en otros centros. Y esto llevó también al concepto de la donación del producto. ¿Quién era responsable del cordón umbilical y los aspectos éticos? Luego el aspecto de cuánto puedes obtener de sangre y puedes obtener del cordón, en qué momento haces el clamp y todo esto. Sin embargo, pues esto ha sido también una life-saving procedimiento que ha permitido que muchos pacientes actualmente estén vivos, y pues gracias a otras técnicas ahora actualmente como el haploidéntico, que trabajé yo, como dices tú, con el doctor Manuel Fernández, y desarrollamos métodos que permitieron innovar en ello con el cordón umbilical y el haploidéntico. Pero a lo que tú me preguntas es muy importante. El encontrar un donante es uno de los retos más importantes y que es todavía una moneda. O sea, uno decide como médico si yo le voy a dar a un paciente un donante que tenga
sobre todo cuando hay un mismatch, entonces yo tengo que decidir éticamente la decisión de si a ese paciente le voy a dar un mismatch de clase 1 o de clase 2, y eso le puede llevar a la muerte o un injerto contra huésped o a la cura total de ese paciente. Esa es una. La otra, pues es los métodos que hemos tenido que desarrollar molecularmente para innovar y encontrar el donante óptimo. Y esto nos lleva a una pregunta que tú estábamos comentando. A veces en estas donaciones familiares de donantes, pues nos encontramos simplemente con que tenemos que tipificar al lechero o al vecino de enfrente o alguna cosa así para saber quién es el papá del niño, ¿no? Que lo digo de forma... Pero es cierto, la frecuencia es a veces hasta 10% que nos encontramos con casos familiares donde el donante, pues lamentablemente podría ser, digo, la tipificación revela esto, y esto lleva a diferentes criterios. ¿Qué hacemos? Le decimos al padre, como decía el doctor Carlos, si el médico que opina dice, no, hay que también decirle al papá, ¿no? Como los machos, ¿no? Y las mujeres, no, hay que decirle a la mamá nada más y no decirle nada al papá. Y tú comentabas un caso muy interesante, ¿podrías expanderlo y contarlo? Sí, yo antes dirigí un laboratorio de inmunología y trasplante y obviamente teníamos un niño con leucemia de 7 años, él tenía 2 hermanitos, los tipificamos. Cuando hablo de tipificar es que se le hace una prueba genética para descifrar obviamente el código de su sistema inmunológico, y tiene que haber compatibilidad en cierto grado o completa. Ninguno de los 2 hermanos era compatible. Entonces ahí empieza el problema. Su mamá obviamente eso se ve la contribución de su mamá genéticamente, pero su papá no contribuía nada. Entonces, pues obviamente, en ese momento, a mí con el hematoncólogo pediatra, porque él me llamó, no sé por qué, para que yo le explicara a la mamá, pues obviamente nos tuvimos que enfrascar en una decisión difícil. O sea, tienes una mamá con un niño de 7 años que está por morir si no lo tratamos, ¿ok? Pero ahora tenemos que decirle que, mira, tenemos un problema porque el niño, el papá no es el papá, ¿verdad? Así que imagínese el lío, ¿no? Eventualmente encontramos de que la mamá conocía de la situación, estaba pasando en ese momento en que pues ella conocía de que había una posibilidad de cierta ligera diferencia. Encontró el papá, que era una pareja que tenía antes también. El papá afortunadamente estaba en una iglesia cristiana y qué sé yo, y eso ayudó mucho, porque la esposa que tenía pues también accedió a que no solamente tipificaran al esposo, sino a los niños que tenían nuevos. Uno de sus niños fue el que eventualmente donó médula ósea para ese niño, y el niño está vivo en estos momentos. Y con eso, fíjese que chévere, el outcome es brutal. Pero yo quiero que Álvaro me diga cómo yo protejo todos esos datos. ¿Cómo bregamos con ese consentimiento informado que aparentemente es complejo? En Colombia es como un poquito interesante, pero ¿cómo se brega con ese consentimiento informado y cómo yo protejo esos datos? Porque ellos tienen aquí la vida de todo el mundo en sus manos, ¿verdad? Si eso llega a los seguros, no nos aseguran, ¿verdad? Se pueden tomar ciertas decisiones adversas a la persona. Dinos esa perspectiva, por favor. Funciona, sí. Bueno, empiezo diciendo que cuando me invitaron acá, pues no sé si notaron, Marco, algún tipo de resistencia mía, pero y le cuento rápido, es que yo digo, pues qué chévere, vamos al panel, vamos a buscar todas esas leyes, vamos a buscar todos esos casos, cosas que hacemos nosotros los abogados, que nos encantan. Pero entonces pues no encuentro nada, hay muy poco allá afuera. Entonces trae el punto sobre el consentimiento informado, y es importante. Usualmente las concepciones de consentimiento informado que tenemos en Puerto Rico, que son un poco diferentes a las de Estados Unidos por la cuestión del common law y el civil law, está bien enfocado en todo lo que tiene que ver con hacerle daño físico al paciente, ¿no? Pues, le corté la pierna que no era, pues aquí hay una impericia médica y todo lo demás, pero una prueba genética no necesariamente, o una prueba no necesariamente implica que va a haber daños corporal al paciente. Eso sí, pues como nos han dicho los doctores, pues puede haber otras circunstancias, especialmente lo que tiene que ver con los hallazgos incidentales, ¿no? Así que en el proceso de obtener el consentimiento informado de ese paciente, pues hay que tweak it un poco para poder traer todas estas consideraciones. Ya no es meramente un checklist que voy pasando y le voy diciendo, no, es algo que se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Mencionaban lo de la paternidad, así que importante.
poder decirle a ese paciente o a los papás, en el caso de que sea un menor, de la posibilidad de hallazgos incidentales, es sumamente importante. Consultarle, preguntarle si desean que hallazgos incidentales sean revelados o no sean revelados. El Colegio Americano de Medicina Genética, al principio, cuando uno de sus primeros postulados era básicamente take it or leave it, era todo o nada. Y instaban a los médicos a que le comunicaran todo. Luego pues tuvieron que echar para atrás esa postura y ahora pues han bajado a que se le pregunte al paciente o al tutor. Así que darle la opción para que el paciente decida si quiere conocer eso y tenemos que respetar la autonomía de ese paciente. Tal vez como médico ustedes quieran decirle todo para que pueda hacer todo lo posible, pero tal vez el paciente no quiere saber, simplemente no lo quiere saber. Entonces, realmente debe haber una discusión abierta, didáctica, donde el médico se encargue de explicarle esto y sabemos que es bien difícil a veces con el nivel de literacia médica que existe poder bajar a todo eso, pero es que puede haber tantas consecuencias en no hacer lo que simplemente no nos podemos imaginar. Me preguntaba sobre Gina, no sé si quieres que toque por acá, ¿no? De las pocas leyes que aparecen en nuestro récord legislativo, existe la Ley 107 del 2013, es decir, una ley que ya tiene sus 12 añitos, que nunca se ha enmendado, que es una copia casi exacta de una ley federal que se llama GINA, que es el Genetic Information Non-Discrimination Act. Estas no son, en su esencia, no son legislaciones de privacidad, son legislaciones antidiscrimen en el empleo, es un employment law realmente. Básicamente estas leyes tratan de proteger de que un patrono o una aseguradora médica, importante, médica, de salud, mejor dicho, una aseguradora de salud no discriminen en las condiciones de empleo o en la decisión de contratar o no contratar a un empleado, o en las primas, en negarle cobertura a un asegurado a base de información genética, y básicamente le prohíbe a los patronos pedírsela, no es exigírsela, inclusive el mero hecho de pedírsela está prohibido. Y además de eso, pues obviamente si la tienen, porque hay varias pequeñas excepciones al patrono, una de ellas es, por ejemplo, un wellness program que quiera hacer, o cuando el empleado por sus condiciones de trabajo está expuesto a toxina o algún material que pudiera afectarle genéticamente, puede haber monitoreo genético, ¿no? Pero no se puede utilizar esa información para tomar decisiones. Importante, no cubre ningún otro tipo de seguro, entiéndase, seguros de vida, seguros de incapacidad, seguros de cáncer, no están cubiertos. Así que una aseguradora sí pudiera discriminar contra una persona a base de su historial genético, y sabemos que muchas compañías de seguro de vida pues piden hacer un avalúo médico y a veces solicitan el récord médico del posible asegurado para hacer sus evaluaciones actuariales, y eso nos trae otra consideración que los médicos deben tener en cuenta al momento de buscar ese consentimiento, y es que ese paciente o ese tutor puede estar en proceso de obtener una póliza y en el momento de que se le divulgue hallazgo inesperado, pues pudiera ya formar parte de su récord y entonces pudiera afectarle otras decisiones de la vida por meramente tal vez una variante que no representa una predisposición o mayor probabilidad, pero realmente nunca se va a manifestar. Sí. Así que eso debe ser parte también del consentimiento. No es que se conviertan en asesores legales del paciente, pero tal vez tener algún tipo de resumen de lo que dice estas leyes, especialmente que aplica a empleo y a seguros de salud, pero no a seguros de vida y otro tipo de seguros, pudiera ser importante al momento del consentimiento. Bueno, yo quiero hablar algo. Como ven, las implicaciones éticas y legales son bastante fuertes, pero quiero nuevamente humanizar este proceso porque yo creo fielmente en la medicina de precisión y quiero brincar un poquito a la parte de justicia
acceso equitativo y diversidad en medicina de precisión, ¿verdad? Y yo quiero que Carlos no me hable de Northwestern, porque en Northwestern sabemos que a todo el mundo lo van a secuenciar, pero quiero que se remonte a cuando nosotros trabajamos en la Fundación Cardiovascular de Colombia y teníamos niños con leucodistrofia metacromática o con lo que sea, y había que mandarle la secuenciación. Primero, para ese tiempo yo creo que Centogen no existía, así que la secuenciación todavía no estaba barata. O a veces había que pelear con el plan médico para poder obtener la información. Teníamos los mejores recursos, pero había que pelear con el plan médico, y me imagino que aquí en Puerto Rico es así, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que pasa aquí. Así que brevemente, Carlos, ¿qué barreras tú enfrentas o que has enfrentado en términos de pediatría genética para lograr justicia al acceso? Porque hicimos muchas cosas las pagamos nosotros del bolsillo. Pregúntele a él. Yo creo que por eso se fue. Pero ahora fíjate que ahora estamos evolucionando hacia el tamizaje neonatal por vía genética, que fue lo que acaba de anunciar el doctor Víctor Ramos, que nosotros queremos obviamente que Puerto Rico participe, y yo creo que eso es importantísimo, ¿ok? Yo pensando obviamente en los casos que ve Wilfredo aquí, y Marcos Ramos también, que pudiéramos incluirlos también y podemos interrogar ese genoma de manera integral. Háblame de qué barreras tú enfrentas o has enfrentado. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo y Sí, quiero que me hable de otra cosa. No, es muy buena pregunta. Sí, en Northwestern posiblemente secuenciamos al que llega y al vecino también, por si acaso. No, la realidad es que es difícil desde el punto de vista de que realmente donde naces marca si vas a tener acceso o no a un diagnóstico temprano, ¿sí? O dependiendo también de los recursos que tengas, ¿sí? Lo cual es bastante injusto, ¿sí? Pero es una realidad. Yo pienso que parte de la labor que hicimos, y que hay en Colombia hay muy buenos grupos de genética, lo que hay que es tratar de crear más redes donde se facilite el acceso al especialista. Lo mencionaba en 3 años en Chicago, hace 4 años, ¿cierto? En muchos lugares en Colombia de pronto va a ser 10 años o puede ser que sea mucho más rápido también. Es difícil de saber hasta que no empiezas a ahondar en cuál es la problemática. Hoy vimos también que es común en Puerto Rico, qué variantes son más comunes. Una riqueza grande. En Colombia hay estudios muy similares, como vimos de Mauricio. Por supuesto, tu diversidad genética es bastante grande, pero no olvides borrarla de 23andMe antes de que te la vendan, ¿sí? Pero yo pienso que lo más importante es buscar alianzas entre instituciones privadas que quieren mover, como decimos, la aguja, mover el nivel de la medicina que se está practicando, también con el gobierno, con las instituciones como lo están haciendo ustedes acá en Puerto Rico, con la filantropía que de pronto sí existe, pero tienes que buscarla. Alejandro de pronto puede darte más ejemplos de lo que está tratando de hacer en México, pero yo pienso que es identificar la gente que quiere cambiar, porque definitivamente la medicina de hoy está cambiando muy rápidamente, y si nuestros países y comunidades no logran adaptarse, la brecha va a ser muy grande y muy difícil de alcanzar. Alejandro, tú sabes que ahora todo este proceso de medicina regenerativa ha evolucionado mucho y tenemos muchas oportunidades con terapias celulares que provienen obviamente de procesos de medicina de precisión, como las CAR T-cells y las CAR NK cells, que sabemos que tú trabajas con eso. Y han sido totalmente milagrosas. Incluso aquí en Puerto Rico tenemos una compañía, Immune, que vamos a visitar mañana, que precisamente está desarrollando sus propias CAR NK cells. En Puerto Rico entiendo de que estamos en ese proceso para traer el trasplante de CAR T-cells, o entiendo que ya se están haciendo unos en colaboración. Sin embargo, cuando yo estaba en la Universidad de Chicago, desde 2015 se vienen haciendo, incluso parecía en los comités que teníamos con los hematoncólogos, parecía que a veces eran la primera línea de tratamiento cuando sabemos que es la tercera, ¿no? Es the last resort, después que tuvieran varias remisiones. Brevemente, ¿qué retos éticos obviamente emergen de esto? Sabemos que los costos, eso es costosísimo. Obviamente en Estados Unidos ocurre, pero en Latinoamérica no se hacen. Háblanos un poquito de eso.
Bueno, brevemente, otra vez en 2 horas voy a explicarles. No, esto es un punto muy importante que creo que tengo que explicarlo un poco porque no sé si todo el mundo está familiarizado. Actualmente existe un tratamiento que se llama CAR T-cells, que donde uno puede extraer las células del sistema inmune del paciente, como si fuera una donación, extraer los linfocitos T, CD4, CD8, y en unas salas blancas modificarlas genéticamente metiéndole lo que sería el CAR, que es un Chimeric Antigen Receptor, con un vector viral, con un ferrier, vamos a llamarlo, las modificamos a estas células de tal manera que ahora van a expresar en su superficie una quimera, un anticuerpo, como un anticuerpo, una cadena ligera de anticuerpo que va a reconocer una proteína blanco en la célula tumoral y la parte interna del receptor, de tal manera que cuando regresamos estas células al paciente, estas células se pone como si fuera otra vez al paciente una transfusión, ya que se modificaron, que lleva 15 días este procedimiento. Estas células, cuando entran modificadas, son capaces de destruir al paciente. Esto es casi un milagro, lo estamos viendo aplicando a pacientes con linfoma, con leucemia, con mieloma múltiple, con enfermedades autoinmunes, pacientes que ya estaban en insuficiencia renal con lupus, actualmente están sin necesidad de tratamiento. Esto está aplicando a tumores sólidos y a otras enfermedades, incluso moleculares y genéticas. Esto nunca lo habíamos visto. ¿Qué pasa? Actualmente hay 6 productos aprobados por la FDA y todos ellos cuestan en el orden de 400 a $500,000 de dólares por paciente. Que yo entienda, en Latinoamérica no se ha hecho ningún paciente tratado en Latinoamérica. Yo, en base a eso, yo tengo experiencia de esto en Inglaterra y lo hemos estado trabajando. Sé cómo se hacen estos productos en $30,000 o $20,000. O sea, el producto, la producción, si tiene una sala blanca, cuesta eso. Entonces estoy haciéndola un poco la Robin Hood yo. Me estoy yendo a México y estoy agarrando gente que puede, porque esto necesita sostenibilidad, mucha inversión. Entonces se ha agarrado grupos financieros o hospitalarios privados que tienen mucho capital. Y les digo, yo te pongo el tinglado, yo te pongo la producción, pero un 15% de los niños tienen que tener este tratamiento con becas gratis. Y hay varios grupos en México y sé que en Colombia, en Argentina, en Brasil sobre todo, que ya están muy adelantados en el desarrollo de CARs académicos. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Como todo pasa, los precios se van bajando, pero el problema es el costo tan alto, el acceso a estos tratamientos. La primera niña rápidamente era Emily Whitehead, una niña que ya estaba, como tú dices, diagnosticada con una leucemia linfoblástica, que prácticamente la mandaron a morir en su casa. Ella era de Filadelfia, recibió estos CAR T-cells. Después de que hizo una tormenta de citoquinas como las que veíamos en COVID, que de hecho estos tratamientos enseñaron a usar los bloqueadores de interleuquina 6 y otros medicamentos para controlar el COVID. Esta paciente salió actualmente, esto fue en 2012, Emily tenía en ese entonces 5 años y está perfectamente sana. Y así es el número de pacientes. Lamentablemente todavía lo estamos usando como tercera línea de tratamiento, cuando pacientes ya prácticamente han sido golpeados muy serio. Pero no nada más es eso, sino es que las terapias no solamente son CARs, tenemos otras herramientas, Tumor Infiltrated Lymphocytes, tenemos células mesenquimales, y viene también el concepto ético del donante. Nosotros en los registros de donantes de no relacionados de médula ósea les pedimos que consientan si quieren, además, no solamente de donar, por ejemplo, un cordón umbilical puede ser donado para salvar a una vida o para hacer experimentación, para entender cómo podemos hacer, como tú dices, células NK o TIL. Entonces, ese concepto de la aprobación, el consentimiento es fundamental porque están dando una célula que vamos a poder manejar. Cuando empezamos a hacer HLA tipificación era el sistema más polimórfico del mundo. Yo me acuerdo en Stanford, es todavía, estando en Stanford, como decía el doctor, secuenciando geles, y ahí come todo el mundo que yo decía que no venga un amigo de México porque va a pensar que me dedico a lavar vidrios, porque nada más estábamos lavando los vidrios para secuenciar. Pero a lo que voy es que hacíamos estudios de poblaciones de diferentes partes del mundo y obteníamos las muestras sin consentimiento, de África, de China, de amerindios. Actualmente eso es una situación muy seria. Cada donante debe ser informado éticamente de lo que está dando y de lo que tiene que ser. Álvaro, tengo una leucemia, Dios no lo quiera, una leucemia refractaria. Yo soy abogado, no soy médico. Pero mira lo que te puedo decir. Leucemia refractaria 2 veces en remisión.
Así que me convierto en un excelente candidato para las CAR T-cells. Yo vengo de Jardines de Ceiba, una urbanización normal. Obviamente tengo plan médico del fideicomiso, pero el plan no me quiere pagar el trasplante, ¿ok? Sabemos de que hay gente que las mandan fuera. ¿Qué hago? ¿Demando el plan médico? O sea, ¿cómo yo accedo a justicia cuando existen tratamientos, principalmente en los Estados Unidos, ¿ok? Que me pueden salvar? Y quiero que brevemente me diga qué opción yo tengo, ¿ok? Porque chévere la medicina de precisión, pero si el plan médico no está a tono con lo que la medicina de precisión ofrece, ¿qué entonces yo hago? Eventualmente estamos perdiendo el tiempo. Bueno, Cuéntame pues, un poquito de eso. Ciertamente todos conocemos el triángulo de hierro de salud, especialmente los que estudiaron salud pública o política pública. Así que cuando aumento acceso, cuando aumento calidad, pues, de cierta forma se va a afectar también los costos, ¿no? En ese caso, si es complicado el caso, ¿no? No sabría qué decirte. Demandamos. No creo que haya muchos recursos en demandar, porque pues, tú tienes una póliza y dependiendo de si es patronal o si no es patronal, pues va a cambiar todo el panorama. Sí. Me voy a San Yud. En San Yud me trasplantan. No, porque no eres niño. Bueno, ¿no? bueno, ¿verdad? Fíjese que ese es el dilema que nosotros como seres humanos entiendo que nos podemos encontrar. Imagínate que tú tengas una enfermedad de estas catastróficas, obviamente tú crees que tienes el mejor plan médico, y yo le puedo hacer muchas historias de estas, y eventualmente te encuentras con que, como dice Alejandro, en aquel caso de aquella niña, la mandaron a morir a su casa. Y estos son los dilemas éticos que nosotros nos encontramos y el acceso a justicia a estos tratamientos. Tenemos muchas cosas disponibles. Afortunadamente los costos han bajado. Pero, ¿es esto realidad en Puerto Rico en estos momentos? ¿De verdad tenemos acceso a todo esto? ¿Verdad? ¿Sabe qué? Algo que quiero tocar antes de terminar, y tenemos poquito tiempo, quiero que se tomen un minuto con esto, es las implicaciones futuras que tenemos. Ahora tenemos inteligencia artificial. Usted sabe que ahora escribimos y hacemos un montón de cosas. El ChatGPT llegó para quedarse. Copilot también, y otras cosas. Y quiero hablar de las implicaciones futuras, ¿no? Porque ahora podemos ser bien creativos con, obviamente, la edición genética. Y la AI, sabemos de que ahora mismo incluso la FDA está diciendo, y NIH también va a impulsar eso, de que muchos modelos animales se van a estar suplantando con inteligencia artificial. Yo estoy seguro que para aquí los compañeros médicos, quizás en Northwestern, ya el AI, me imagino que allá en Northwestern se tiene que estar utilizando. Ya alguien vino y le dijo a Carlos, vamos a meterle AI a esta vaina, ¿verdad? Y qué chévere, porque esto implica salvar vidas. Pero, ¿cómo deben prepararse, Carlos? ¿Cómo tú estás preparado para integrar la inteligencia artificial, si lo has hecho? Brevemente. Obviamente también tenemos la edición genética, que eso lo podemos hacer en el laboratorio y qué sé yo, pero más que nada la integración de inteligencia artificial en lo que tú haces, ¿verdad? Que sin duda puede sustituir muchas cosas que ahora hacemos tradicionalmente. Cuéntanos brevemente, tenemos 2 minutos. Sí, la mayoría de apoyo por inteligencia artificial está pasando en radiología, ¿sí? Patología para leer biopsias también, y genómica, todas las pruebas de secuenciación y bioinformática está utilizando bastante inteligencia artificial. En la parte clínica se está empezando a utilizar en cuanto durante la consulta tienes AI support que te escribe la nota, por ejemplo, o te ayuda a agilizar ciertas cosas o a responder mensajes de pacientes. Entonces, hoy en día lo estamos empezando a utilizar más. Desde el punto de investigación, tal vez es más interesante de poder encontrar factores de riesgo de tus pacientes que tengan más riesgo de readmisión. Por ejemplo, en nuestros pacientes con enfermedades metabólicas, nuestra tasa de readmisión es 40% en el primer mes de que salen del hospital. Entonces son pacientes que realmente son de alto riesgo y poder entender cómo podemos mejorar esto es bastante importante. Yo creo que también es importante entender cuáles son los limitantes de esos algoritmos de inteligencia artificial, donde pueden existir fallas, ¿sí?
¿quién tiene la culpa? ¿La inteligencia artificial o tú? ¿Cierto? Es bastante, tal vez, el dilema de poderlo implementar en la parte de decisión médica. Por ahora es bastante restringido en lo que hacemos, pero yo creo que todos esperamos que va a ser más diseminado su uso, especialmente para enfermedades raras, va a ser bastante útil igualmente. Alejandro, ahora que ya parece que con la inteligencia artificial y con el CRISPR podemos quizás crear algunas pseudocélulas de esas raras, y en vez de buscar que tengan cierto HLA, con CRISPR las podemos editar y ponerle el HLA que queramos. Y con la inteligencia artificial y todo ese cuento, pues podemos hacer muchas cosas. Brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, me va a tomar como 3 minutitos más. ¿No me dan tiempo para hablar? No. Para por lo menos cerrar. Bueno, le voy a bajar a media hora. Lo que sí estamos viendo con la inteligencia artificial, con 45 millones de donantes, lo que está claro es que el trasplante llegó para quedarse, que las terapias celulares que están avanzando siguen siendo muy fundamentales, pero el trasplante sigue siendo la base. Y lo que sabemos todavía es que los pacientes que logren un trasplante con un donante tan idéntico como sea posible, van a tener una mejor calidad de vida y de sobrevivencia sin complicaciones post-trasplante. Lo que estamos usando ahora, la inteligencia artificial, es usando estos algoritmos para los que no tenemos un donante idéntico y tratar también de predecir, por ejemplo, en las poblaciones, sabiendo la histocompatibilidad de cada población, podemos predecir las probabilidades de encontrar un donante compatible en esa población, o mejor buscarlo en otro registro o algo y no perder cientos de donantes y de tiempo y encontrar el donante, porque uno de los factores más importantes en el resultado del trasplante es el tiempo en el que éste se efectúa. Entonces yo creo que sabiendo usar bien la inteligencia artificial podemos hacerlo. El riesgo, y ahí viene la otra, es que con 45 millones de donantes en diferentes registros, donde existe información genética, en diferentes paneles, tanto nacionales, en cada uno de ellos, como en registros locales, se corre mucho riesgo de pérdida de información genética, genómica. El HLA, como ustedes saben, es el sistema que más nos permite predecir y asociar poblaciones, genética y muchas cosas en forma general. Entonces siempre está la parte fantástica que nos va a permitir, como vimos, la trazabilidad genómica que nos mostraba Mauricio y todas estas cosas, como otras formas. Pero es fascinante y yo creo que hay que hacer el mejor uso de ello. Álvaro, en estos momentos la legislación que tenemos está preparada para enfrentar todos estos retos, ¿sí o no? Inteligencia artificial definitivamente no. Pero sí podemos hablar de qué debería más o menos tener un futuro framework, marco de regulatorio, ¿no? Podemos hablar de que estas tecnologías, estos algoritmos y la inteligencia artificial, cuando se utilicen para decisiones clínicas, deben estar sujetos a auditorías externas, deben tener, hablaba en las fuentes que consulté, hablaban de algo similar a la declaración de impacto ambiental que se hace cuando se va a hacer alguna construcción, pues hacer algún tipo de declaración de impacto algorítmico. Antes de unleash toda esta tecnología allá afuera. Es importante que se exija un concepto que se me hace difícil decir en español, en inglés trazabilidad, y esto es que el sistema permita trazar lo que pasó, la historia de lo que pasó adentro para precisamente que se pueda auditar luego. También se deben imponer estándares de datos que garanticen representabilidad poblacional, que creo que fue algo que tocamos muy poco, pero es sumamente importante como un asunto ético. Y súper importante, un aspecto ya legal es quién es el responsable de las decisiones que toma quién es responsable para poder demandarlo, me refiero. ¿El médico que utilizó el AI o es la tecnología, la compañía que lo liberó? Así que es importante que la ley llene ese vacío y conteste estas preguntas de quién va a ser el tomador de decisión último, ¿no? De ordinario quisiéramos que fuese un humano el que le toque tomar la última decisión en todo. Mi gente, como hemos podido ver en todos los paneles que hemos tenido y en ¿ok?
Sabemos que la medicina de precisión transforma vidas y es necesaria. Necesitamos que Kenneth se venga para acá a trabajar con nosotros, Carlos Prada también, que potencie lo que ha hecho por años el doctor Santiago Corniel, Wilfredo, porque aquí hay gente que lo necesita. Y más lo vas a necesitar cuando te toque a ti, ¿verdad? O te toque de cerca. Así que, independientemente de esto, nos obliga también a replantear, obviamente, los compromisos con la parte importante que es la justicia, la equidad, obviamente la privacidad y la autonomía. Así que con todo esto de medicina de precisión, esta situación ética nos trae un desafío y es que tenemos que evolucionar éticamente a la misma velocidad de la ciencia. ¿Lo estamos haciendo? No sabemos. Con esto los dejo. Muchas gracias. Gracias a mi panel. ¿Ok? Y sigan disfrutando y aprendiendo sobre todo esto. Muchas gracias.